Biblia, hermanos, allí en 1 Tesalonicenses 5:17. Y ya con el solo texto, algunos ya lo saben de memoria, ¿verdad? Es un texto muy pequeño, ¿verdad? Es uno de los más pequeños de la Biblia. Desde que se separó la Biblia en versículos y en capítulos, le tocó ser uno de los más pequeños, pero no por eso le resta importancia, hermanos. Amén. Dice la Biblia: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, orad sin cesar. Tome su lugar, hermanos, alabando al Rey. Orar sin cesar. Qué importante este texto, hermanos. Realmente, sin aplicar este texto a nuestra vida como cristianos, se podría decir que realmente no somos cristianos, ¿verdad? Porque un cristiano no puede vivir sin orar, hermanos. Y esto fue lo que dijo el apóstol Pablo. Le dijo a los hermanos de Tesalónica: orad, ¿cómo, hermanos? Sin cesar, sin parar. No desmayes en medio de la oración. Lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 12, mira lo que dice ahí. Romanos 12, 12. Alabado es el Rey, amén. Lo tenemos, hermanos. Dice: gozosos, ¿en qué, hermanos? En la esperanza. Note bien, dice el apóstol, van a los romanos: gócense en la esperanza. ¿Y quién no se va a gozar cuando tiene esperanza? Cuando no hay esperanza, hermanos, eso es algo triste, ¿va? Pero mientras tengamos esperanza, hay gozo. Ahora, el gozo no es alegría, ¿verdad? Que está sometida a las circunstancias o a lo que tú piensas o crees, sino que el gozo viene, hermanos, porque el Señor lo deposita en ti. ¿Y en base a qué? A una esperanza que tienes. No importa el problema que estés pasando, si estás en la cárcel, si estás en la enfermedad, tú te sigues gozando. ¿Por qué? Por la esperanza que hay en ti de un día poder estar con el Señor Jesucristo, poder contemplarle cara a cara. Cuando en ese día, hermano, será quitado toda lágrima de tu rostro, ¿verdad? Será quitado toda dolencia de tu cuerpo y todo será bendición y vida eterna. Bendito es el nombre del Señor. Dice: gozosos que en la esperanza. ¿Qué más dice, hermanos? Sufridos en la tribulación. La palabra sufridos es que soportemos la tribulación. Nos pide que seamos gozosos aun cuando estemos atribulados, que la tribulación la soportemos, la suframos, hermano, que no reneguemos cuando estamos siendo atribulados, pasados por diferentes pruebas, que no reneguemos. Y luego dice, ¿cómo, hermanos? Constantes en la oración. Déjeme decirle que si tú y yo no somos constantes en la oración, se nos va a hacer muy difícil estar gozosos en la tribulación. Se va a hacer difícil, es más, casi imposible, cuando tú y yo no nos mantenemos constantes en la oración. Déjeme decirle algo: hay quienes están constantes pero en la televisión, constantes en la internet, constantes en el Facebook, Instagram o como se llame esa cosa. Constantes, pasan accidentes, hermano. La gente se va a los canales de agua, va, por estar viendo cuando están manejando, y ahí van a parar. La gente hace accidentes, los traileros y del que quiera, o usted que llame, están haciendo. Hasta los que manejan los metros han tenido accidentes por estar testeando en el momento que están haciendo su trabajo. Y están bien constantes, pero en la televisión, en la internet y en cualquier otra cosa, menos en ¿dónde, hermanos? En la oración, cuando nos dice que debemos estar constantes. ¿En qué? En la oración. Lucas 18:1. Alabado es el Rey, amén, hermanos. Dice: y propúsoles, ¿qué, hermanos? También una parábola sobre que es necesario orar siempre y no desmayar. La oración, hermanos, no es una opción. ¿Sí lo está notando, hermanos? Para el cristiano la oración es una necesidad. Así como tiene necesidad de comer, tiene necesidad de tomar agua, la oración también para el cristiano es una necesidad. Y fíjese bien lo que dice: y propúsoles también
una parábola. ¿Por qué dice también? Cuando habla la palabra también, está agregando lo que él venía hablando en el capítulo 17. Y en el capítulo 17 el Señor Jesucristo está hablando de su segunda venida, de los problemas que va a haber, hermanos, cuando el Señor venga. Antes de que el Señor venga, todo lo que se va a levantar en contra de su pueblo. El Señor viene hablándole todo eso y dice, y también les propuso una parábola sobre que es necesario siempre, ¿y qué pasa? Y no desmayar. El problema de nosotros es que hay algunos que sí oramos, hermano, pero desmayamos, claudicamos cuando estamos orando y vemos que la respuesta del Señor no es como nosotros queremos o tan pronto como nosotros deseamos que sea. Claudicamos. Y el Señor dijo, ¿verdad?, que era necesario, óigalo bien, no es una opción. La oración no es una opción. Es necesario orar siempre. ¿Y qué más? Pero hermano, es que yo oro. Pero aquí dice que es necesario orar siempre y agrega algo más. Tienes que estar orando siempre y además de eso, ¿qué? No desmayar. Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. Ahora, Efesios 6:18 dice, alabado es el nombre del Señor Jesucristo. Efesios 6, versículo 18 dice, orando en todo tiempo. ¿Cuándo es necesario orar, hermanos? En todo tiempo, con toda deprecación y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda instancia y suplicación. ¿Por quién? Por todos los santos. Ahora ya vimos que es necesario que debemos de orar siempre y no desmayar. Amén. Sí lo estamos viendo, hermanos. Es una necesidad, no es una opción. La oración debemos orar sin cesar, dice el 1 Tesalonicenses. Después nos dice que la oración es una necesidad. Y ahora nos dice que la oración es, ¿qué, hermanos? En todo tiempo. ¿Sí lo está viendo, hermano? En tiempo de crisis tienes que orar. En tiempo de que no hay crisis tienes que orar. Cuando tienes, ora. Cuando no tienes, ora. Cuando estás enfermo, ora. Cuando no estás enfermo, de todas formas, ora. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y muchas veces nosotros solamente esperamos, hermanos, hasta que llegue el momento de necesidad para luego entonces poder empezar a clamar a Dios. Las instrucciones de la palabra dice que debemos estar orando ¿cómo? En todo tiempo. La versión de Latinoamérica, no sé si la tienen ahí en este. Bueno, a ver si es igual. Dice, vivan orando y suplicando. Es lo que está diciendo la versión esta. El cristiano tiene que vivir orando y suplicando. Oren en todo tiempo según les inspire el Espíritu. Velen en común y perseverancia en sus oraciones, sin desmayar, sin desanimarse, intercediendo a favor de todos los santos, sus hermanos. ¿Cuál es la recomendación entonces, hermanos? Es que debemos que estar viviendo, orando. Y si le pregunto a alguno, hermanos, a cualquiera, ¿usted sabe de la oración? La mayoría o todos me van a decir que sí saben de la oración. Y si sigo indagando y les hago la segunda pregunta, ¿por qué se debe o por qué oras o para qué oras? Algunos ya van a empezar a titubear. Y si les hago más una tercera pregunta y les pregunto, ¿cuánto oran? Allí la mayoría se va a frenar. Porque sabemos que la oración es importante, hermanos, pero la mayoría no lo hacemos. Cuando la Biblia nos dice que debemos estar viviendo, orando. La vida del cristiano, hermanos, no puede estar el cristiano viviendo sin oración. Tiene que estar orando constantemente en todo tiempo, sin desmayar. Esa es la vida del cristiano. Hay muchas cosas por qué orar, ¿verdad? Y nosotros en veces nomás oramos cuando viene la necesidad. Y yo entiendo, que lo que el Señor nos quiere hablar a nosotros, hermanos, que la iglesia necesita meterse en la oración. No nomás que diga y que sepa,
teología acerca de la oración, sino que necesitamos practicar la oración. Mateo capítulo 15. Versículo 21, ¿lo tiene, hermano? Y saliendo Jesús de allí se fue a las partes de Tiro y de Sidón, y a una mujer cananea que había salido de aquellos términos, clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es malamente atormentada del demonio. Mas él no le respondía palabra. Entonces, llegando sus discípulos, le rogaron diciendo: despáchala, porque da voces tras nosotros. Y él respondió, dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y entonces ella vino y le adoró, diciendo: Señor, socórreme. Y respondiendo él le dijo: no es bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella le dijo: sí, Señor, mas los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de su Señor. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, se ha hecho contigo como quieres. Y fue sanada su hija desde aquella hora. Pregunto, hermanos, ¿por qué fue respuesta? ¿Por qué respondió el Señor a la oración de esta mujer? ¿Cuál fue la razón que el Señor respondió a esta mujer? ¿Sí lo está viendo, hermano? Primero, cuando tú vienes al Señor, debes que entender, hermano, que hacer una oración de fe, creer al Señor, el clamarle al Señor, venir a orar al Señor, es entender que tenemos que caminar hasta donde está Él. Tenemos que llegar hasta donde está Jesús. Esta mujer fue hasta donde estaba Jesús. No importa lo que cueste, tenemos que llegar hasta donde está Jesús. Lo segundo que hizo ella fue empezó a clamarle al Señor y empezó a gritarle: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Ella vino a exponer, hermano, lo segundo que hizo, ella vino a exponer su necesidad de que su hija estaba siendo atormentada. Cuando tú vienes al Señor, vienes a exponer tu necesidad, hermano. Hoy en día, hermanos, hay muchos atormentados. Muchos de envidias, de celos, de disensiones, de falta de perdón, de muchas cosas, de amargura. Hay mucha gente que está siendo atormentada y que tiene que venir a los pies de Jesús, que tiene que llegar hasta donde está Jesús y exponer su necesidad. Ya tuvo que, hermanos, acercarse a Jesús, tuvo que romper lo que pudieran decir los demás de ella. Ya vino hasta Jesús y le empezó a clamar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ella sabía que Él podía liberarla a su hija. Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. Dice la Biblia que sus discípulos le empezaron a decir: Señor, ¿por qué no la despachas? Da muchas voces tras de nosotros. Tal vez, hermanos, tu súplica, tu clamor, tu oración sea molesto para los demás, pero eso que a ti no te detenga. Cuando tú quieres recibir algo de Dios, hermano, tienes que ser insistente. Tienes que vencer todo obstáculo. Tienes que insistir y insistir, no importa lo que se ponga en medio del camino. No importa que los mismos hermanos hagan obstáculo, hermano, para que tú te acerques a Jesús. Tú tienes que seguir insistiendo, porque al final de cuentas el que importa es Jesús. Él es el que puede sanar. Él es el que te puede libertar. Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. Esta mujer siguió insistiendo. La Biblia dice que no solamente, hermanos, estaba clamando, sino que corrió a los pies de Jesús y se arrodilló ante Él y empezó a adorarle. Alabado es el nombre de Jesús. Si tú y yo queremos recibir algo de Dios, hermanos, tenemos que ser insistentes. Tenemos que seguir clamando al Señor sin cesar. No importa lo que venga, tú sigue pidiendo al Señor por tu necesidad. Llega hasta los pies de Jesús y clámale a Él, porque Él tiene el poder de hacer las cosas. Cuando esta mujer se acerca hasta Jesús, hermano, Él muestra que en su oración vino humilde. ¿Vino soberbia? No.
Para que tu oración sea respondida, tiene que haber insistencia. Que fue, ahorita vimos, ¿verdad? Que el Señor dijo en todos sus textos, dice, orad siempre y no desmayar. Eso fue lo que lo dijo Jesús, ¿verdad? Propuso la parábola sobre que es necesario orar siempre y no desmayar. El apóstol Pablo dijo, orad sin cesar, constantes en la oración, orando en todo tiempo. Es necesario eso. Pero lo segundo fue que esta mujer hizo ¿qué? Que llegó con humildad delante de Jesús. Y se pueden sacar tantas cosas de esto que pasó aquí, hermanos, pero solo quiero enfocarme en la oración. Para que tu oración sea escuchada, tienes que tener fe. Ella fue hasta Jesús creyendo que él tenía el poder de liberar a su hija. Segundo, fue insistente. Tercero, fue humilde, se humilló. Cuarto, en ella no había, en su corazón no había rencor. ¿Pero por qué dice eso, hermano? ¿Para que le digan perrillo y de tomo siga insistiendo? ¿Era una mujer rencorosa? ¿Era una mujer que tenía falta de perdón? Hay veces que queremos que el Señor nos responda, hermano, cuando nosotros estamos llenos de amargura. Venimos ante Él, hermano, llenos de amargura y queremos que el Señor nos responda. En un instante oramos 2, 3 veces una semana y si no responde, paramos la oración. ¿Cómo nos va a responder el Señor así? Esta mujer no le importó que le dijeron, ¿verdad? Que no le voy a dar de comer la comida de los hijos. ¿A quién? A los perrillos. Sino por el contrario, ella siguió insistiendo. Dijo, sí, pero los perrillos comen también de las migajas que caen de la casa, de la mesa de su Señor. Y a causa de su insistencia, hermanos, ella recibió el milagro. Note bien lo que dice ahí en el versículo 31. Versículo 28. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es, ¿qué, hermanos? Tu fe se ha hecho contigo como quieres. Y fue sanada a su hija desde aquella hora. Qué bonito, ¿verdad, hermanos? Poder venir delante de Dios, hermanos, y poder salir con el problema resuelto. Hay veces, hermano, que la gente dice, hermanos, hermano, yo oigo comentarios, va, entre hermanos que dicen, hermano, fuimos a la iglesia y hubo una oración de poder. Se oye también decir, ¿verdad? Que la oración es poder, ¿va? Así se dice, ¿va? Pero hay gente que dice, hermano, fuimos a la iglesia y hubo una oración poderosa. Y se basan en que la gente gritó mucho, lloró y muchas cosas se hicieron ahí. Y si la oración está muy calladita, hermanos, la oración no estuvo de poder. Estuvo una oración apática. Déjeme decirle que de esa manera medir la oración de poder está mal hecho. Una oración de poder no se basa, hermanos, ni tiene que ver nada con cuánto gritas o cuánto lloras o en qué posición te hincas, hacia qué lado te hincas a orar. Muchos dicen, tienes que hincarnos para Jerusalén, en el lado de Jerusalén. No importa eso, hermanos. Eso no está ligado en que sea una oración de poder. Déjeme decirle que inclusive la oración de poder no tiene nada que ver con nosotros. La oración de poder tiene que ver con Dios. Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. Porque el que es realmente poderoso es ¿quién? ¿Es la persona que ora? No. La oración de poder es que pueda Dios escuchar tu oración. Una oración que es escuchada por Dios, esa es una oración de poder. No importa si no gritaste o para dónde te hincaste, no importa eso, hermano. Simple y sencillamente, si Dios escucha tu oración, esa oración es una oración de poder. ¿Sí lo está entendiendo, hermano? Hay veces que decimos, es que si no lloro si no grito mucho, esa oración no es de poder, no tiene poder esa oración, no es cierto. Tú puedes estar tan callado como lo estaba Ana, que solamente movía sus labios, pero esa oración fue una oración poderosa. ¿Por qué razón? Porque Dios la escuchó. Y si Dios escucha, va a suceder, hermano, entienda eso. Lo importante entonces es, para hacer oraciones poderosas y que recibamos respuesta de Dios, es darnos cuenta, hermanos, y estar bien seguros que Dios escuche nuestra oración.
Queremos tener oraciones poderosas y ver la gloria de Dios. Debemos de estar seguros que Dios escuche mi oración. De otra manera, hermano, no importa que como los Baales que rasgaban sus cuerpos, herían sus cuerpos, recibían algo de su Dios. Primero su Dios estaba muerto, sin embargo, Elías dice que con su fe clamó al Señor, ¿verdad? Y rápidamente descendió fuego del cielo y consumió el holocausto. Alabado es el Rey. Una oración de poder, hermano. Primero, el Señor quiere que nosotros seamos constantes, que no desmayemos. Miren lo que dice ahí Lucas capítulo 11. Alabado es el Rey. Es inquietante, hermanos, que muchos cristianos no oran. Es inquietante esto, hermanos. Muchos cristianos pueden hacer cualquier cosa, hermano. Pueden leer la Biblia, pueden ir a cualquier lado a los servicios, pero no oran. Lucas 11, versículo 5, ¿lo tiene, hermano? Dice: y díjole también: ¿quién de vosotros tendrá un amigo e irá a él a medianoche y le dirá: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de camino y no tengo que ponerle delante de él? Y él de dentro respondiendo dijere: no me seas molesto, la puerta está ya cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y darte. Os digo que aunque no se levante a darle por ser su amigo, cierto, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que hubiere menester. ¿Sí lo están viendo, hermano? Vuelve a decir el Señor, qué importante es insistir. Y pone el ejemplo, ¿verdad? Si tú tienes un amigo y tu amigo y viene en visita a visitar al amigo, él dice que va con su vecino, con su amigo que está ahí enfrente, y dice: dame que necesito porque vinieron a visitarme y no tengo que nada que ponerles delante de ellos. Y dice, por ser su amigo no lo va a ayudar. ¿Sí lo está viendo, hermano? Por ser su amigo no lo va a ayudar. Lo va a ayudar, ¿por qué? Por su insistencia. ¿Quieres lograr algo, hermanos? Debemos insistir, no parar de insistir. El mismo Señor Jesucristo nos lo está diciendo. Si quieres lograr algo, hermanos, quieres tener una oración de poder, insiste, insiste, insiste hasta que Dios te escuche. Oiga, Jesús, cuando iba aquella mujer atrás de él, dice la Biblia que Jesús estaba callado, ni le decía nada, ni le respondía. ¿Cuántas veces estamos orando y el Señor no responde nada? Porque no responde el Señor, se fue la mujer, me está ignorando que al cabo. No, siguió insistiendo y recibió su milagro, hermano. Porque tú ves que no pasa nada, tú sigue insistiendo. Es lo que el Señor nos dice: sigue insistiendo, hijo. Si aún siendo amigos, por ser amigos no van a recibir nada, lo va a recibir. ¿Por qué? Por causa de su insistencia. Y mira lo que dice el versículo 9: y yo os digo, pedid, ¿y qué más, hermanos? Y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, ¿qué pasa? Recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, ¿qué cosa, hermanos? Se le abre. ¿Sí lo está viendo? Tenemos que pedir, hermano. El mismo Señor Jesucristo en Lucas 18, donde mirábamos hace rato, Él dice que les propuso una parábola sobre que era necesario orar siempre y no desmayar. Y puso el ejemplo de ¿qué? De una viuda que iba con un juez que era, ¿qué, hermanos? Injusto, que no temía a Dios ni temía al hombre. Era el peor de los hombres. No tenía respeto de Dios, no tenía respeto de hombres. Es decir, que nadie lo podía forzar a escuchar a la viuda. ¿Sí lo están viendo? Si tú no le temes ni a Dios, que es el que está arriba de todas las cosas, y luego no le tienes temor a ningún hombre, entonces ¿a quién? Usted está poniendo el caso de lo más difícil el Señor. Y está poniendo del otro lado una viuda, una que nadie puede interceder por ella. Alguien que se supone que está desprotegida, es una viuda, hermanos. En el tiempo de Jesús, una viuda era la que tenía que tener cuidado. La gente tenía que tener cuidado de ellos porque estaban desprotegidos.
Pone al hombre más perverso, se puede decir, y pone a la mujer más inofensiva. Y esta mujer, esa viuda, hermanos, recibió, y el juez la escuchó. ¿Por qué? Por su insistencia. Eso nos está diciendo el Señor, hermanos. Si tú insistes y sigues insistiendo y sigues insistiendo, Dios te puede bendecir. No te canses, no desmayemos. Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. El poder de la oración, hermanos, está en que insistamos hasta que Dios escuche. Porque una vez que Dios escucha, entonces nuestro problema es resuelto. ¿Sí lo está viendo, hermano? Usted se puede imaginar a un juez de los de ahorita, hermano, y una viuda. Tal vez esta viuda se salía, si el juez iba saliendo de su casa y la viuda iba atrás de él: hazme justicia, ay, ya déjame en paz. En la marqueta se lo encontraba: hazme justicia, oye, ya déjame en paz. De tanto fue el fastidio hasta que el juez le hizo justicia. ¿Cuánto no, dice el Señor, va a hacer por sus hijos? Porque primero, Dios no es el juez injusto, y usted no es una viuda mulona. Usted es su hijo. ¿Sí lo está viendo, hermano? Pero Él pone el ejemplo para que podamos entender la importancia de orar siempre. ¿Y qué, hermanos? Y no desmayar. Si hemos entendido hasta ahorita, hermanos, ¿qué debe hacer el cristiano? Orar siempre y no desmayar. ¿Cuál es tu necesidad? Tienes que entonces ponerla delante de Dios siempre. Que parece que se mejora el asunto. No, tú sigue poniéndolo en las manos de Dios. Que el hermano te critica porque siempre pide las mismas cosas. Tú sigue poniéndolo en las manos de Dios. Tú sigue clamando al Señor, no importa. Tú sigue clamando hasta que recibas respuesta de parte de Dios. Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. Vuelvo a decir, hermano, la oración de poder no es la que tú hagas elocuentemente o cuántas lágrimas derrames. Eso no importa, hermano, cuántas lágrimas derrames, sino es la oración de poder, es la que Dios escucha. Esa es la oración de poder, porque una vez que Dios escucha, Dios va a responder. ¿Cuántos están acá, hermanos? Primera de Juan, capítulo 5. Qué bueno es el Señor, amén. Primera de Juan, capítulo 5 y versículo 14. ¿Lo tiene? ¿Lo tiene, hermano? Dice: esta es la confianza que tenemos en Él, que si demandamos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿qué pasa, hermanos? Para que Dios nos oiga. Óigalo bien, ya vimos que lo importante de una oración de poder es que Dios oiga tu oración, porque el que tiene el poder sobre todas las cosas es ¿quién? Es Dios. La oración de poder es que Dios te escuche. Es una oración de poder. Si Dios no te escucha, tu oración no tiene nada de poder, porque el poder es de Dios. Simplemente el poder es de ¿quién? De Dios, no es tuyo ni mío. Alabado es el nombre del Señor. Dice aquí: esta es la confianza que tenemos en Él, que si demandamos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿qué pasa? Fíjese bien, si tú hablas algo conforme a su voluntad, tenemos por seguro que ¿qué? Que Él nos oye. Y eso es lo que queremos, ¿cierto o no es cierto? Ahora fíjate el 15, dice: y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que demandáremos, sabemos que tenemos ¿qué cosa? Que le hubiéramos demandado. ¿Sí lo entiende, hermano? Si Dios te oye, es garantía de que lo que pediste se va a ser hecho. ¿Sí lo leyó o no lo leyó? Sí, mira lo que dice otra vez el 15. Dice: si sabemos que Él nos oye, si ya estás consciente que Dios te escuchó en cualquier cosa que demandáremos, sabemos, eso es por seguro, hermanos, que tenemos las peticiones que le hubiéramos demandado. Dios te va a escuchar si tú oras conforme a su voluntad. Y ya una vez que Dios te escuche, es una garantía que Dios te va a responder.
¿Sí lo vio o no lo vio? Eso es lo que dice la Escritura. Entonces lo que yo me tengo que preocupar es que mi oración sea escuchada por Dios. Porque una vez que Dios escucha mi oración, entonces todo lo que haya pedido va a ser contestado. Es que Dios no escucha la oración, ¿cierto? Dios no todo el tiempo oye tu oración. Un texto más allí en Juan capítulo 3 versículo 22. Dice: y cualquier cosa que pidieres la recibiremos de Él. ¿Por qué razón, hermanos? ¿Por qué razón la vamos a recibir? Primero de Juan 3:22, ¿lo tiene? Dice: cualquier cosa que pidieres la recibiremos de Él, porque guardamos ¿qué? Sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Versículo 23 dice: y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Si yo pido conforme a la voluntad de Dios, Dios me oye, ¿cierto? Y si Dios me oye, Juan dice, tenemos una garantía de que Él va a responder a nuestra petición. La palabra demandar delante de Él es que exigimos, no es una petición normal, es una demanda. Le hemos pedido al Señor con insistencia, orando sin cesar, orando en todo tiempo. Dice que va a ser resolvida nuestra oración, lo que le hayamos pedido. Pero hay una razón más por qué el Señor nos va a responder. Es porque ¿qué? Porque guardamos sus mandamientos y porque amamos a nuestro hermano. Aquella mujer, su oración fue respondida. Aquella mujer sirofenicia, hermano, porque ella no tenía rencor. Jesús le sacó de su corazón lo que había en ella cuando dijo: no es lícito darle de comer el pan de los hijos. ¿A quién? Oiga, salió lo que estaba en el corazón de ella. Ella no se ensoberbeció, no fue orgullosa ni vanidosa y dijo: pues mira, pues si quiere y vámonos, ¿verdad? Como algunos de nosotros, que queremos que todo se haga a nuestra manera. ¿Sí? Sino por el contrario, ella se humilló. Y hay veces que nosotros queremos que Dios nos responda, hermano, cuando no guardamos sus mandamientos. Y otra de las cosas no hacemos, no amamos a nuestro hermano. Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. Pero de embargo venimos a la oración y podemos haber gritado y haber hecho lo que fuera, lo que usted quiera. Y usted puede salir diciendo: fue una oración de poder. ¿Cuál de poder si ni siquiera te la oyó el Señor? Hay más razones, hermanos. Le vuelvo a repetir, queremos hacer oraciones de poder donde el Señor se glorifique. Hay muchas cosas que estorban que Dios oiga tu oración. Lo más importante de una oración, hermanos, es que Dios la escuche. Eso es lo más importante. De lo más son palabrerías nada más. Lo más importante de la oración es que Dios te escuche. Y si no te está escuchando el Señor, todo lo más son palabrerías. Mira lo que dice Proverbios capítulo 1 versículo 22. Dice: ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión, y he aquí yo os derramaré mi espíritu, y os haré saber mis palabras, por cuanto llamé. ¿Y qué dice, hermanos? Y no quisisteis. Extendí mi mano y no hubo quien escuchase. Antes desechasteis todo consejo mío, y mi reprensión no quisisteis. También yo, dice el Señor, fíjese bien lo que dice: también yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Buscaránme de mañana
y no me hallarán. No importa lo que hagas, hermano, madrugues a clamarle al Señor. Si no eres obediente, si no escuchas su palabra, si no obedecemos su palabra, no importa que madrugues, no importa cuánto ayunes, Dios no va a escuchar tu oración. Yo no lo estoy diciendo, ¿lo está diciendo quién? La palabra. Versículo 29 dice: por cuanto aborreciste ¿qué? La sabiduría y no elegiste el temor del Señor, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerás pues del fruto de su camino y se hartarán de sus consejos. Óigalo bien. Hay gente que le gusta menospreciar el consejo de la palabra de Dios y piensan que se están haciendo bien o que están dañando al que trae el consejo. El daño te lo estás haciendo tú solo, porque en el día de tu calamidad, en el día de tu aflicción que va a venir, cuando clames a Dios, Dios no te va a escuchar. ¿Quién quiere que no le escuche Dios cuando está en aflicción? Nadie. Todos queremos que nuestra oración sea escuchada, porque sabemos que si Dios nos escucha, Dios traerá resolución a nuestros problemas. Pero si no escuchamos su consejo, mira lo que dice ahí el Proverbios 28:9. Y enseguida 28:9 dice: el que aparta su oído para no oír la ley, ¿qué dice, hermanos? Su oración también es ¿qué? Abominable. ¿Sí lo está viendo? Y en veces vemos, hermanos, que aquí dice: si supiera, yo nomás le pido al Señor y el Señor me responde. Y vemos a los hermanos que no obedecen a Dios, que no se esfuerzan, que menosprecian el consejo. Y yo me pongo a pensar, bueno, ¿será que Dios echa mentiras? No. ¿Sabe quién les responderá? Pero Dios no, porque Él dice que no lo va a escuchar. Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. Hay cosas que estorban nuestra oración, y lo más importante, vuelvo a repetirlo, hermano, y quiero que se lo lleve en su casa: lo más importante es que nuestra oración sea escuchada por Dios. Esa es una oración de poder. Hay algo más que estorba, hermanos, para que nuestra oración no sea escuchada, y es que somos egoístas y oramos egoístamente. Santiago capítulo 4 versículo 3 dice: pedís, ¿y qué más dice, hermanos? Y no recibís, porque pedís, ¿qué, hermanos? Mal, para gastar ¿en qué? En vuestros deleites. ¿Usted ha conocido a alguien que solamente pide para él? Que en su mente no pasa más nada más que él y él. Señor, ayúdame para que pueda comprar la casa, para que pueda pasar mis exámenes, para que todo lo más es yo y para mí. Una oración egoísta. No se acuerda de los demás. Nunca clama al Señor por las diversas necesidades que hay en el pueblo. Solamente quiere que todos oren por él y él ora por él. Esa oración, hermano, déjeme decirle, no es escuchada. Dice: pedís, dijo el Señor, y no recibís, porque pedís mal. Pedís solamente para gastar en vuestros deleites. Esa oración no la va a escuchar el Señor. La falta de insensibilidad hacia los problemas de los demás, hermanos, también eso evita que Dios escuche tu oración. Proverbios 21:13 dice: el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará. ¿Y qué dice, hermanos? Y no será oído. A veces somos insensibles, hermanos. Si a nosotros nos duele, quieren que todos volteen a vernos y que todos nos atiendan. Pero si a alguien más le duele y tú estás bien, no ponemos atención. Y queremos que nuestra oración Dios la escuche en el momento en que nos hincamos, que el Señor nos responda. Y hasta nos ponemos caprichosos: Señor, si tú estás aquí, quiero que me digas. Cuando somos insensibles a las necesidades de los demás. El ser orgullosos, hermanos, en la oración, eso tampoco
¿va? No más ser egoístas, el ser falta de sentimientos, el ser orgulloso tampoco vas a recibir nada de Dios. ¿Va? ¿Se acuerdan de aquel hombre en Lucas 18:14, hermano? Cuando aquel hombre fariseo oraba para sí, dice la Biblia: te doy gracias, Señor, que soy ¿qué? Que yo no soy como este publicano. Ayuno 2 veces por semana, doy diezmos de todo lo que tengo, ¿va? Y siempre estaba ¿qué? Exaltándose a sí mismo. Dice la Biblia allí en el 18:14, dice: os digo que este descendió a su casa justificado, hablando del publicano que decía: Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Dice: os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, aquel que decía que él era el mejor, porque cualquiera que se ensalza, ¿qué pasa, hermanos? Y el que se humilla, ¿qué pasa? Será ¿sí lo está viendo? Hay otra cosa que estorba, hermanos. Yo me quise meter en lo que nos estorba para no que nuestra oración no sea escuchada, porque si queremos tener respuesta de Dios, tenemos que estar muy atentos que nuestra oración sea escuchada. Entonces tenemos que eliminar todo aquello que estorba que nuestra oración sea escuchada de Dios. Santiago capítulo 5 y capítulo 1 de Santiago. ¿Lo tienen, hermanos? Versículo 5 dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, demándela a Dios, el cual da a todos abundantemente y no se hiere, y le será dada. Pero pide, ¿cómo, hermanos? Con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las ondas del mar, que es movida del viento y echada de una parte a otra. No piense pues el tal hombre que recibirá ninguna cosa. ¿De quién, hermanos? Del Señor. Si tú vienes al Señor, hermano, y en tu corazón hay duda, ya desde ahí, hermanos, tu oración no va a ser respondida. Porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando venimos, hermanos, tenemos que estar conscientes, tenemos que estar seguros que Dios está escuchando nuestra oración. Cuando tú vienes con esa seguridad, hermano, y empiezas a hablarle al Señor, hermano, y nada te turba. Porque hay veces que venimos a la oración, hermano, y no sabemos ni lo que pedimos. Nos hincamos y solamente estamos hablando, Señor, y en el camino ya se te olvidó y empiezas a hablar del trabajo y empiezas a hablar de otras cosas. Tu pensamiento empieza a divagar y empiezas a meterte en la cocina, en los frijoles, en lo que tienes que hacer, y estabas orando. Perdiste la concentración. ¿Por qué? Porque venimos dudando, hermano, que Dios está escuchando nuestra oración. Cuando tú vienes con fe, nada te va a desenfocar. Podrá venir ataques del maligno, porque es lo que quiere es que tú y yo no oremos. Porque sabe que si nuestra oración es escuchada, nosotros recibiremos respuesta de Dios para todas nuestras necesidades, cualquiera que ellas sean, hermano, entiéndalo bien. La importancia de que Dios escuche nuestra oración y que la iglesia ore, que no diga que es cristiana nada más, pero que no ora a Dios, que vive una vida sin tener relación con Dios, una vida religiosa solamente. Sí, porque si tú no tienes una relación con Dios, el orar, hermanos, es platicar con Él. ¿Cuántos lo saben eso, hermanos? Imagínense cómo se pondría, más usted mismo, cómo se pondría que empiezo a platicar con usted y de repente me distraigo y empiezo por otro lado. Cualquier persona se sentiría mal. ¿Cierto o no es cierto? Imagínate que eso lo hacemos al Señor cuando venimos a orar y estando orando perdemos la concentración. Se nos olvidó que estamos hablando con el Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que puede resolver tus problemas, el único que puede cambiar tu vida, tu corazón y todas las circunstancias que te rodean. Él es el único que puede cambiar el mundo entero. Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. Nosotros debemos de venir, hermano, creyendo al Señor, confiando en que Él está escuchando mi oración.
Para eso, hermanos, yo tuve que haberme considerado, haber hecho mi mejor esfuerzo en la obediencia a Dios, quitarme todo orgullo y venir delante de Él, ¿verdad? Y pedirle con fe, insistiendo. Déjame decirte que tu oración va a ser escuchada y tu oración será respondida. Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. Mateo 17:20 dice: y Jesús les dijo. Los discípulos en esa ocasión le preguntaron a Jesús: ¿por qué no pudimos echar nosotros el demonio fuera? Dice el versículo 20, dice: y Jesús les dijo: ¿por vuestra qué, hermanos? Por vuestra incredulidad. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diráis a este monte: pásate de aquí para allá, y se pasará, y nada os será, ¿qué cosa? Imposible. Oiga, hablarle a un monte, hermanos, el monte es imposible de mover. Esos son los imposibles que hay en tu vida. Si tienes suficiente fe, hermano, todo será posible. Los discípulos le preguntan a Jesús: ¿por qué no pudimos nosotros? ¿Por qué? Por tu incredulidad, le dijo al Señor a los discípulos. Por su incredulidad no pudieron echar fuera ese demonio. Muchas veces nosotros no recibimos, hermanos, por nuestra incredulidad. El Salmo 34:17 dice: claman los justos y el Señor, ¿qué, hermanos? Oye y los libra, óigalo bien, de todas sus angustias. Anda en justicia, hermanos, tu oración será escuchada y el Señor librará de toda angustia. ¿Qué es lo que te angustia? ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Tu enfermedad? ¿Tu esposo que no entiende? ¿Tu esposa que no entiende? ¿Tus hijos? ¿Tus padres? ¿Qué es lo que te angustia? Dice que el Señor los va a librar de todas sus angustias. Claman los justos y el Señor, ¿qué, hermanos? Oye, ¿hay algún impedimento para alguien que anda en justicia? Nada. Y luego dice: y el Señor oye. Y cuando Él oye, ya está hecho. ¿Sí lo está viendo? La importancia de que Dios nos oiga. Cuando oremos, hermano, y Dios escuche nuestras, esa será una oración de poder, porque todo será posible. Lo que tenemos que hacer es hacernos oír por Dios. Si gritamos o no gritamos no importa, pero el asunto es hacernos oír por Él. La iglesia necesita hacerse oír por Jesús. Necesitamos que Él nos oiga, que Él resuelva nuestros problemas. Necesitamos que Él escuche nuestra oración y así poder tener resultados en nuestras vidas. Muchas veces no pasa eso, hermanos, porque venimos aquí a la iglesia, oramos al Señor, no creemos lo que estamos pidiendo y no lo creemos de tal manera que actuamos diferentes afuera. No obedecemos al Señor, no le servimos al Señor, no buscamos su rostro. Es increíble, hermanos, es impactante que muchos cristianos son cristianos pero no oran. Curioso, ¿ah? Había un dicho que dice: la gente va allá afuera, dice que el cristiano que no ora, el diablo se lo devora. Fácil, oiga. Está expuesto al enemigo. No tiene nada de poder, porque el poder no está en usted. ¿Está en quién? En Dios. Y si usted no es un cristiano de oración, usted está sin nada. Vea la importancia entonces de que oremos, hermano. Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. Ahí mismo en Santiago, hermanos, mira lo que dice en Santiago capítulo 5. Vamos a terminar, hermanos. Santiago 5 y versículo 16 dice: confesaos vuestras faltas unos a otros y rogad los unos por los otros para que seáis sanos. La oración ¿de quién? Del justo. Y note bien, obrando eficazmente puede mucho. No cualquier oración, hermanos, la oración que obra eficazmente, es decir, la oración que es escuchada por Dios. Esa oración puede mucho. ¿Por qué? Porque esa oración puede todo lo que Dios puede. ¿Hay algo imposible para Dios? Pregunto, hermanos. No. Y pone el ejemplo, dice ahí enseguida, versículo 17: Elías era un hombre sujeto a semejantes pasiones
que nosotros, y rogó con oración que no, ¿qué cosa, hermano? Lloviese. Y no llovió sobre la tierra durante 3 años y 6 meses. Y oró otra vez, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo, ¿qué cosa? Frutos. Era un hombre como tú y como yo, hermanos, pero era un hombre que Dios escuchaba su oración. Y aunque Dios escuchaba su oración, lo que me sorprende de Elías, hermanos, que cuando Elías va, usted puede ver la historia, que cuando Elías va y se presenta a Acab y le dice: por mi palabra no va a llover, hasta que por mi palabra, otra vez, cuando él volviera a decir, iba a venir la lluvia. Dijo: va a dejar de llover y no va a haber fruto en la tierra. Cuando eso dijo Elías la primera vez en el capítulo 17, dijo que por su palabra, ¿va?, no iba a llover. Y dice la Biblia que paró de llover y dejó de llover durante 3 años y medio. En el capítulo 18, hermanos, Elías se vuelve a presentar ante Acab y le dice, va, que antes de presentarse a él, dice que fue con su siervo y le dijo que iba a llover. Cuando le dice que él va a llover, dice que se subió al monte y empezó a orar al Señor por la lluvia. ¿Y cuántas veces oró? ¿Sí sabe la historia? Ya el Señor le dijo, vea, que por su palabra iba a llover. Pero para que diera resultado esa oración, él ya sabía, era conforme a la voluntad de Dios. Dios quería que hiciera eso. Sin embargo, tuvo que orar 7 veces. 7 veces. En la 7ª vez dice que el siervo fue y dijo, ¿qué ves? Dijo, veo una pequeña nube, como el tamaño, hasta cantamos el canto, una pequeña nube. Dice, dile que se apresure porque viene una gran lluvia. Él tuvo que insistir, orar sin cesar hasta ver la respuesta. Y eso que Dios le había dicho que iba a llover por su palabra. ¿Sí lo está viendo, hermano? Es importante que nosotros pidamos y pidamos al Señor y no paremos de pedir hasta que recibamos. Aunque ya nos dijo el Señor, va, es tuyo, sí, pero sigue insistiendo hasta que lo recibas. Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. Qué importante, hermanos, entender que nosotros necesitamos no saber acerca de la oración, sino conocer lo que la oración hace. ¿Sí? Muchos de nosotros no tenemos experiencia, hermanos, o tenemos unas muy esporádicas de la oración. ¿Por qué? Porque no lo practicamos. Diga, cuando tú le clamas al Señor, hermano, todo lo que pidas conforme a su voluntad, déjame decirte, Dios es poderoso para mover todas las cosas. A veces estamos asustados, amedrentados. El otro día, ay, que aquí andan cercas, y andaban los hermanos asustados. Dios, si tú y yo fuéramos de esos que nos gusta orar y que conocemos la voz de Dios y que todo el tiempo estamos platicando con Él. Señor, tú tienes control de todas las cosas. No me voy a ir a poner ahí, ¿verdad?, delante de ellos, pero tú conoces todas las cosas. Y si salgo, Señor, y ellos llegan ahí, que no me vean. O haz lo que tú tienes que hacer, Señor. ¿Usted cree que Dios tiene poder para hacer eso, hermano? Aquí con nosotros hay hermanos que la migra llegó a su casa y les pidió sus papeles y le dijo al hermano, no tengo papeles. ¿Y qué creen que pasó? De todos no se lo llevó. Y aquí está el hermano ahorita con nosotros. ¿Sí está viendo el poder de Dios, hermano? Dios tiene poder. Oiga, el hombre más poderoso del mundo, mira lo que dijo Daniel capítulo 4 de Daniel. Versículo 34 dice: después de que Nabucodonosor, hermano, usted la conoce la historia, va, se exaltó a sí mismo y se dijo, bueno, yo con toda mi fuerza yo hice todo este reino, ¿verdad? Dice el versículo 34, dice, mas al fin del tiempo, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo y mi sentido me fue vuelto y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su señorío es, ¿qué, hermanos? Es sempiterno y su reino por todas las edades. Es decir, su reino, hermano, no es como los presidentes que tienen 4 años o 8 años o en algunos países 6 años. No, su reino es para siempre, no tiene fin.
Hay gente que confía en los hombres, hermano, pero ellos nomás van a poder ejercer poder durante 4 años, 8 años, ¿sí? Algunos hasta 20 años, o depende si son dictadores, ¿sí? Se convierten en dictadores, pero inclusive que tengan 50 años, un momento va a terminar su reino. Pero el reino del Señor es para siempre. Está sobre todo, versículo 35 dice: todos los moradores de la tierra por nada, óigalo bien lo que dice, todos los moradores de la tierra por nada son, ¿qué, hermanos? Contados. Y el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra hacen según su voluntad, y ni hay quien estorbe su mano y le diga: ¿qué haces? Oiga, el Señor es el Todopoderoso. Él tiene poder para cambiar las mentes, los corazones, todo. Si tú y yo aprendemos, hermano, a hacernos oír, nuestra oración siempre será una oración de poder. ¿Sí estamos, hermano? Cuando Dios escuche nuestra oración. En una ocasión un hermano estaba, hermanos, usted sabe de esos los asaltos, y estaban llegando México, los Zetas, y él decía: dicen que mucha violencia en Guadalajara, y el hermano dice: pues aquí yo no veo nada. Cuando de repente, hermanos, donde él estaba en las tiendas donde estaba, entraron con ametralladoras y a robar a toda la gente y a las cajas, y empezó el alboroto, y él dijo: ay, Señor. Fue cuando lo vio. Él estaba apenas, había dicho unos días antes que no había pasado nada allí, que nada estaba mal ahí en Guadalajara. Y el hermano, cuando ve, se traía a sus hijas y dice: Señor, permite que este hombre no nos vea, y también que mis hijos no los vean, para que no se asustaran. ¿Y qué creen que pasó? Que el hombre con la ametralladora les pasó por un lado y ni los volteó a ver, ni les pidió nada, ni les quitó nada. Y sus hijos, lo peor, que con todo el escándalo que había, sus hijos no se dieron cuenta. Y yo le estoy hablando de casos reales, hermano. La Biblia es real, pero si usted dice: bueno, eso nomás dice la Biblia, no, son casos reales. Dios es el Todopoderoso, Dios lo puede hacer. Yo tengo una sobrinita, hermana, adoptada, ¿verdad? Una sobrina, se llama, en el nombre del americano es Aisha, bueno, no sé si lo pronuncio bien. Aisha, en su país natal es Magdes. Ella es africana, esa niña. Mis sobrinos, yo soy como su tío abuelo de ella. Mis sobrinos la adoptaron de un pueblo del África. Mis sobrinos son dentistas, ellos tienen una clínica en el norte del país, y cada cierto tiempo ellos y un grupo de doctores se juntan, hermanos, y visitan pueblos en África y ayudan a la gente. Va, algunos doctores, otros dentistas, pero entre todos montan como una clínica ambulante, y le dan tratamiento a la gente que vive allí. Y la gente de los pueblos va hasta donde están ellos, y ya pues les dan medicina y les ayudan en lo que pueden, ¿verdad? Bueno, esta ocasión dice que mis sobrinos les tocó ir a África, y coincidencialmente, que no es coincidencia, Dios lo obra, les tocó cerquitas del pueblo donde era la niña que adoptaron. Y ellos les empezó, dice que cuando estaban allí en la clínica, hermanos, empezaron a sentir una inquietud por ir a conocer al papá de la niña. Y dijeron: bueno, si el pueblo está cerca, ¿por qué no averiguan? Mientras ellos estaban manteniendo servicio a los niños y a la gente que llegaba a la clínica, alguien fue y preguntó si allí vivía el señor fulano de tal, el papá de la niña. Y se dan cuenta que sí, que ahí vivía en un pueblo cerquitas. Y ellos quisieron ir hacia donde está el papá de la niña. Y vuelvo a decir, no es coincidencial, ya era de parte de Dios. Ellos llevaban fotos de la niña que habían adoptado, en la condición en la que se encuentra la niña, y llegaron hasta la casa del papá. Y el papá, al darse cuenta que ellos eran los padres adoptivos de la muchacha, empezó a llorar mucho. El papá era cristiano. Murió su esposa, tenían muchos hijos, no podía mantenerlos a todos, y él prefirió dar a su hija en adopción. Pero algo que él hacía es que no dejaba de orar en todo tiempo, pidiéndole al Señor que su hija hubiera caído en un lugar cristiano. Y le pedía: Señor, yo quiero saber dónde está mi hija.
Y este hermano, hermanos, clamaba a su Dios. Vea lo que hizo Dios. Dios mueve todo, hermano. Pero Él va a mover cielo, mar y tierra. Pero va a hacer lo que su hijo le pide. No fue coincidencia, hermano, que lo bien, no fue coincidencia que mis sobrinos quisieran ir allá, cerquitas del pueblo de él, sino porque aquel hombre clamaba a su Dios, que quería saber acerca de su hija y que su hija estuviera en un hogar cristiano. Cuando ellos le enseñaron las fotos, dijeron: mira, tu hija está en un hogar cristiano y mira la condición de tu hija. El hermano empezó a darle gloria a Dios por ello. Tú no sabes, hermano, lo impactante que es que tú clames a Dios, el poder que tiene cuando tu oración es escuchada por Dios. No importa que tenga que mover cosas hasta el otro lado del mundo, Él lo va a hacer. Tal vez tú digas, no quieres pedirle al Señor porque dices: no, es que es mucho pedirle. Tú pídele, para Él no es nada mucho, hermano. Él es el Todopoderoso, pero es mucho pedirle que el Señor cambie el corazón de mi esposo. Ya son años, tú sigue pidiendo. Pero créele al Señor, santifícate, busca su rostro. El Señor escucha tu oración va a ser respondida. Pero ya son años y mi hijo, hermano, no viene. Por el contrario, se está poniendo cada vez más difícil. Tú sigue clamando al Señor, santifícate. Busca la manera de que tu oración sea escuchada. Porque una vez que tu oración es escuchada, Dios responde. Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. Pero déjame decirte algo, hermanos, ya vamos a terminar. El último versículo va, Mateo 7, dice que la sabiduría del hombre no consiste en conocer la palabra de Dios. No consiste en eso, hermanos. La sabiduría del hombre consiste ¿en qué, hermanos? En oír su palabra y ponerla por obra. Si es así, mira lo que dice Mateo 7, versículo 24. Alabado es el Rey, amén. Mateo 7, 24. Lo tienes, una parte muy conocida, hermano, y quiero que te lo lleves en tu corazón. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras, ¿y qué, hermanos? Y las hace. No nomás es saberlas, hermanos, oírlas. Hay que practicarlas. Dice: le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña. ¿Quieres disfrutar, hermano, de los beneficios que tiene que tu oración sea escuchada? Practícalo. No nomás escuches acerca de la oración, no nomás oigas acerca de lo que Dios hizo. Cuando Esther oró, había un decreto en contra del pueblo de Israel. Esther y Mardoqueo y todo su pueblo se puso en ayuno y oración, y el decreto fue si lo está viendo, hermano, un decreto donde todos los judíos iban a morir. Ya se había puesto la fecha, el día se había puesto para que todos ellos murieran, y el Señor lo cambió para bendición de ellos. ¿Pero por qué? Porque hubo un pueblo que se puso a clamarle al Señor, que se puso a orar y ayunar. Pero no basta con saber lo que Dios ha hecho, hermano. Experiméntalo, vívelo. Hermano, pero yo vengo a la oración el martes y el jueves. No basta eso, hermano. Tienes que hacer un tiempo de oración en tu casa. No puedes sustituir la oración por nada, hermano. Tienes que estar buscando el rostro de Dios. Habla con Él. Deja que Dios te hable. Insístele, hermano. Provoca que Dios escuche tu oración. Si Dios nos escucha, hermano, todo será diferente. El Señor ya lo ha hecho y lo puede volver a hacer. La Biblia dice que Él abrió el mar rojo para que el pueblo de Israel cruzara en seco. ¿Sí se acuerdan, hermano? ¿Cuánto pudiéramos estar hablando de lo que dice la palabra de Dios acerca de todos esos hombres que oraron a Él y la respuesta de Dios? Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. Pero más que sepas, hermano, quiero que lo empieces a vivir. Si no lo ves estado haciendo, hermano, empieza a hacer un tiempo todos los días con Dios. Písate, ya vimos las causas por qué nuestra oración no es escuchada, ¿cierto? Tenemos que quitar todo eso
y empezar a hacer que nuestra oración sea escuchada. Y poder decir entonces, esta sí fue una oración de poder. Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. Ponte en tus pies, hermanos, vamos a entonar un canto.